Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer abrir este encuentro, este webinar impulsado por la Unión de Autónomos Guatae y por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, el IDAE. Vamos a, durante la próxima hora y media aproximadamente, introducirnos y profundizar en los programas de ayudas de este organismo público para el colectivo de trabajadores y trabajadoras autónomos. Me acompañan y van a ser quienes en sucesivas intervenciones se encarguen de profundizar en la materia. María José Landaburu, la secretaria general de la Unión de Autónomos Guatae, Joan Groizar, el director general del IDAE, también Isabel del Olmo, jefa del Departamento de Movilidad Sostenible, Carlos Montoya, jefe del Departamento de Solar y Autoconsumo, o Autoconsumo y Solar, no sé si lo he dicho en el orden correcto, e igualmente, tras sus exposiciones, podremos también seguir ahondando en la materia con el testimonio de la experiencia sobre transición energética en su actividad de dos autónomos, uno de ellos que nos acompaña aquí, Gabriel Sáez, taxista. Bueno, pues estamos retransmitiendo desde la sede de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, Guatae, y sin más dilación, simplemente invitaros agradeciéndoos a las personas que os habéis inscrito para seguir este webinar, invitaros también a que en el chat de la retransmisión por streaming de nuestro canal de YouTube podáis también intervenir, hacer las preguntas que consideréis, porque también al cierre del mismo pues habrá un turno para poder, además de resolver alguna que nos planteará algún invitado por Zoom conectándose, también dar cabida a alguna de las que hayáis podido exponer en el chat durante este rato. Así que, bueno, pues si te parece, María José, sin más presentaciones, tienes la palabra. María José Landaburu, secretaria general de Guatae. Pues buenos días, Joan, Isabel, Carlos, Gabriel, Curro. Bienvenidos a la Casa del Autónomo, que es como nos gusta, del autónomo, de la autónoma, de los autónomos, que es como nos gusta llamarla. Espero que esta sea el primero de muchos encuentros donde podamos colaborar, trabajar en común, intercambiar impresiones y bueno, avanzar juntos en la mejora de las condiciones de vida y de la actividad de la gente a la que representamos. Esta es la Casa del Autónomo, como os decía, que es una cosa muy genérica, pero a la vez muy concreta. Estamos hablando de panaderas, de agricultores, de transportistas, de taxistas, de médicos, de enfermeras, de todo tipo de actividades que se desarrollan por cuenta propia en este país, donde ya somos más de 3.300.000 y en el conjunto del mundo. Leíamos el otro día un informe de la OIT que decía que el 43% del empleo en todo el planeta es trabajo autónomo, ¿no? 2 de cada 3 empleos en los países emergentes y la mitad en los países en desarrollo. Es, por tanto, esta una realidad económica y social muy relevante en términos del hecho social, de la mayoría social que trabaja y que genera, la mayoría social en pie, como dice Curro, que genera trabajo, que genera riqueza, que genera bienestar social y que no siempre está inmerso en ese bienestar. De hecho, también dice la OIT que los trabajadores y las trabajadoras autónomos tenemos 3 veces más posibilidades que los asalariados de caer en la precariedad, entendiendo como precariedad no solamente, y yo creo que esto es importante que lo hablemos hoy aquí, no solamente, entendiendo por tal, no solamente una menor percepción de ingresos, sino dificultades para acceder a medios tecnológicos, a una vivienda digna, a una formación suficiente, todo ese entorno que acaba generando el modelo de estado de bienestar que nos hemos dado nosotros mismos y por el que peleamos los ciudadanos y las ciudadanas europeas. No me resisto en este momento, creo que es imposible hacerlo, al menos yo lo siento así, a recordar la situación que estamos viviendo como consecuencia de la guerra de Ucrania, por supuesto a solidarizarnos con el pueblo ucraniano y el pueblo ruso también, y todos los otros pueblos que alrededor de ellos vamos a ir sufriendo las consecuencias de estas ideas locas y belicistas. Es momento
en mi opinión, de recuperar esos valores sociales, de recuperar ese poner a la ciudadanía en el centro y de trabajar en pro de los trabajadores, asalariados, autónomos, de los ciudadanos, de los inmigrantes, de las refugiadas, de los jubilados, de toda esa mayoría social que construye la idea de Europa y por la que tenemos que estar. No son tiempos buenos, estamos viviendo en estos momentos un incremento importante de todo lo que tiene que ver con nuestra actividad económica como autónomos, el precio de la energía, los precios del combustible, las materias primas, como consecuencia de la guerra, sí, pero también de la especulación y de determinados oligopolios a los que no les bastan sus rentas excesivas, sino que aún quieren más. Por eso, en estos días, ayer hemos anunciado movilizaciones el 23 de marzo, el miércoles próximo, con la idea de reforzar al Gobierno en su lucha en Europa para conseguir modificar estos sistemas de precios y esta escalada salvaje. Haremos movilizaciones junto con los asalariados, los vecinos y todas las plataformas cívicas el día 23, pero ahora, hoy mismo, está habiendo movilizaciones también en el transporte, las habrá el domingo en la agricultura, es decir, somos una organización reivindicativa, social y consciente, y creo que esas tres cosas son perfectamente no solo compatibles sino necesarias, y vamos a estar al lado de nuestra gente en las reivindicaciones y también con responsabilidad interlocutando y tratando de resolver los problemas que sabemos que algunos pueden tener causa en nuestro país, pero muchos otros nos trascienden, y es ahí donde tenemos que estar todos y todas, políticos, ciudadanos, organizaciones sociales, peleando por esto, por este estado del bienestar y por la paz también en este momento. Bueno, dicho esto, lo que estábamos estábamos antes de ayer, ahora estamos en pero antes de ayer estábamos en la idea que no debemos abandonar de realizar una transición digital, una transición en términos de formación, una transición feminista y honestamente creo que sin nosotras y nosotros, los trabajadores por cuenta propia, esa transición no es posible, porque la España vaciada solo se va a llenar con nosotros, porque componemos el 98% del tejido productivo de este país, somos el 16,6% del empleo, pero además generamos el 80% del empleo si incluimos las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, que es en el fondo nuestro tejido productivo. Por eso, agradezco especialmente que os hayáis trasladado a nuestra sede, que os toméis en serio esa transición, en vuestro caso, puramente no, pero básicamente tecnológica, y que nos ayudéis a saber cómo afrontarla, cómo no perder ese tren, porque si lo perdemos nosotras, honestamente creo que lo perderemos todo. Es muy de agradecer, más allá de la cortesía, que por supuesto que hayáis venido aquí, es muy de agradecer que os toméis la política en serio, ¿no? Vuestro trabajo en serio, y que bajáis a la trinchera, entendiéndolo así, que os sentéis con nosotros, os arremanguéis y, bueno, y pensemos entre todos juntos cómo podemos hacer posible que el colectivo mejore en los términos del servicio público que vosotros prestáis. Y no me enrollo más, muchísimas gracias, y la palabra es vuestra, si os la da Curro. Pues sí, claro. Adelante, Joan Croizar, director general del IDAE. Pues muchísimas gracias, Curro, muchísimas gracias, José, secretaria general, y gracias a UATAE por la oportunidad de no solo brindarnos la sede, ¿no?, sino de la organización de esta jornada conjunta, donde podemos efectivamente profundizar en esas oportunidades que el plan de recuperación, estos famosos fondos europeos, pueden suponer para el colectivo de los autónomos. Y para eso pues tenemos, como comentaba Curro, a Isabel del Olmo, a Carlos Montoya, jefes de Departamento de Movilidad y de Solar de IDAE, que podrán contar en mucho más detalle estos programas, y con ejemplos concretos, ¿no?, del colectivo que se han beneficiado, que están beneficiándose de esa transición energética y de unas consecuencias muy concretas que se derivan de ello, como veréis. Yo para arrancar, sí que era importante para mí hacer un marco general, explicar, aunque lo hemos oído o creemos que lo hemos oído, lo hemos leído en los medios,
¿De dónde sale el plan de recuperación y los fondos europeos? ¿Cuáles son esas grandes transformaciones que comentaba la Secretaria General que queremos conseguir, ¿no? Esa transición verde, digital, de igualdad, también en términos de género y de cohesión social y territorial, y cómo hemos diseñado esos programas? Queda muchísimo recorrido por delante y tenemos, y yo creo que hoy lo simboliza, ¿no? Trabajar con colectivos con el ámbito de los autónomos para que esas oportunidades lleguen realmente a pie de suelo, a pie de territorio, a cada uno de los sitios de nuestro país. Pero al menos el punto de partida, ¿no? El enfoque con el que abordamos ya desde el principio el diseño de este plan de recuperación va muy encaminado justamente en ese sentido. Pero para empezar quería dar un gran paso atrás realmente, explicando, ¿no? Cuáles son, o a nivel de prioridades, por qué estamos hablando, nosotros en nuestro caso, de transición ecológica, de transición energética. Y estas matrices que salen aquí son las matrices que presenta cada año el Foro Económico Mundial de Davos, donde cada año se hace un análisis global de cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. Y hay retos sociales, retos tecnológicos, retos económicos, geopolíticos y retos ambientales. Y lo que estamos viendo es que en la última década se puede ver esa progresión de cómo han ido evolucionando en posible severidad y en posible probabilidad esos riesgos ambientales, ¿no? Hasta convertirse probablemente en los principales riesgos a los que nos enfrentamos. Y ya no es una cuestión de conciencia verde o responsabilidad ambiental, sino que lo que estamos viendo justamente estas semanas es que la dependencia energética externa de combustibles fósiles, sobre todo, nos genera muchísimas disfunciones geopolíticas, sociales y económicas. El hecho de que Europa dependa en muy elevada medida de importación de combustibles fósiles de Rusia en el norte, de Oriente Medio, del norte de África en nuestro caso, eso condiciona obviamente la política exterior, la política internacional. El hecho de que dependamos de combustibles externos significa que cuando hay conflictos geopolíticos donde a priori, pues más allá de vecindad, ¿no? Pues nuestro país no está directamente inmersos en ellos, lo sufrimos con elevados precios cuando vamos a repostar, cuando pagamos la factura de la luz, ¿no? Por tanto, la transición ecológica, la transición energética, por supuesto, es una cuestión de principios, es una cuestión de valores, es una cuestión de responsabilidad, pero también es una cosa muy operativa, muy práctica del día a día y que lo hemos visto, por desgracia, ¿no? Resaltada estas últimas semanas por los eventos en nuestro continente. Para ello no partimos de cero, estamos en marcha, tenemos un plan que hemos estado trabajando estos últimos años para llegar a esas 0 emisiones en el año 2050 como muy tarde. No es obviamente para entrar en el detalle de esta infografía, ¿no? Pero lo que quiere representar es que lo vamos a conseguir con muchísimos instrumentos. Esto no va de una, ni de dos, ni de 10 políticas distintas, sino de muchísimas cuestiones. Va de energías renovables, va de cambiar cómo nos movemos, va de quién juega un papel activo en el sector energético, donde los consumidores, lo pequeño, juega un rol mucho más activo, es de ayudar a la industria, es economía circular, en definitiva, ¿no? Son muchísimas palancas las que hay que activar, las que ya estamos tratando de activar para llegar a esas 0 emisiones y con planes y estrategias muy concretos. En estos últimos años hemos estado trabajando en planes concretos, estrategias concretas, leyes concretas en algunos casos, que nos dan ese mapa, digamos, ¿no? de cómo queremos avanzar hacia esa transición ecológica. Y la verdad que cuando hablamos de los fondos europeos, en nuestro caso esto fue una gran ventaja. Como sabéis, es histórico que Europa haya hecho un ejercicio de responsabilidad conjunta activando ese Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia, fondos europeos para salir de esta crisis de forma distinta a crisis anteriores. Uno de los pilares fundamentales de eso es la transición verde, la transición ecológica. Y claro, pues un ejercicio que nos pusimos a hacer todos los ministerios, todos los organismos públicos fue: oye, tenemos recursos con los que no contábamos, es el momento de activar las grandes prioridades, hacia dónde dirigimos los fondos. Y en nuestro caso contábamos ya con esas estrategias, esas prioridades que incluso, de hecho, la propia Comisión Europea nos indicaba: oye, es que España ya tenéis una base muy sólida, una estrategia muy potente con la que avanzar en estas políticas. Y así es como llegamos a este plan de recuperación, transformación y resiliencia, estas políticas palanca que se articulan en torno a esos casi 70.000 millones de euros, de los cuales, como se sabe, casi el 40% están destinados a la transición verde, a esa transición ecológica, casi un tercio a la digitalización, y el 100% tiene esa conciencia verde. El 100% de las inversiones de este plan de recuperación de alguna forma tienen que justificar que no van a hacer daño significativo al medio ambiente.
Esas 10 políticas palanca que estructuran, digamos, el plan se descomponen en 30 componentes específicos, que son, de alguna forma, las políticas clave, los instrumentos clave que se van a utilizar. Y aquí hemos querido señalar dónde nosotros, desde IDAE y como Ministerio para la Transición Ecológica, intervenimos específicamente, porque transición energética no solo es renovables, no solo es cómo usamos la energía, es cómo nos movemos, es cómo climatizamos nuestros hogares y nuestros edificios, y es también cómo la propia administración pública se climatiza y que debería tener un papel de liderazgo cuando hablamos de reducir esas dependencias energéticas, ¿no? Y de forma transversal, esas 4 transformaciones, ¿no? Esa España más verde, más digital, más igualitaria y más cohesionada social y territorialmente. Incluso en la transición energética, que es verdad que es más verde y más digital, incorporamos o estamos avanzando en incorporar esas perspectivas de cohesión social y territorial y de igualdad también, ¿no? Por ejemplo, lo comentaremos en un momento, pero cuando hablamos de formación, lo que vemos, por ejemplo, ¿no? Que en el ámbito de las energías renovables la brecha de género es menor que en el ámbito tradicional energético, de oil and gas, ¿no? de sectores más tradicionales energéticos, pero todavía estamos muy, muy lejos de esa situación de igualdad y, por tanto, hay que prestar especial atención a esa perspectiva de género, también en políticas energéticas que a lo mejor a priori pues, ¿no? puede parecer que le pilla muy lejos, pues nada más lejos de la realidad. Y luego algunas gráficas para explicar con conceptos muy básicos por qué esta casi fijación con la transición energética, ¿no? Por qué esta énfasis en la transición energética cuando hablamos de recuperar la economía. Y esto lo que enseña son el resultado de la subasta de renovables que lanzamos a principios del año pasado, esos precios de la energía a base de energía solar en ese amarillo y energía eólica en ese azul, comparado con, en ese mes de enero de 2021, los precios que marcaba lo que se llaman los futuros, es decir, las perspectivas de precio en el mercado eléctrico en los siguientes meses. Fue avanzando el año 2021 y de nuevo sacamos otra subasta con precios renovables muy parecidos y de nuevo se ve que esas energías renovables son capaces de aportar energía mucho más barata que lo que se preveía en el mercado eléctrico. Y, por supuesto, si lo comparamos con los precios que estamos viendo hoy mismo, de hecho, hemos sacado el precio de hoy, 17 de marzo, la conclusión es que las energías renovables aportan energía mucho más barata, las renovables ya son la forma más barata de generar electricidad y, por supuesto, sin esas dependencias exteriores que comentábamos al principio. Otro ejemplo muy concreto, hay una página web que se ha lanzado en el Ministerio y con una metodología homogénea a nivel europeo que lo que hace es de forma trimestral actualizar ¿cuánto cuesta desplazar un turismo, un vehículo, 100 kilómetros con distintos combustibles, con distintos vectores energéticos? Es un promedio, o sea, que nadie intente encontrar su gasolinera, ¿no? Y el precio en concreto de su gasolinera, porque no tiene nada que ver el precio en la gasolinera en el centro de Madrid con la de otra en otro lugar. Son precios medios con una metodología estándar, pero sí que vienen a dar una idea, ¿no? Y lo que está muy claro es que la electricidad, incluso en puntos de recarga rápida comercialmente disponibles, es más asequible que el gasóleo y la gasolina, pero si además aprovechamos tarifas valle, aprovechamos espacios, ¿no? para recargar ese vehículo eléctrico en otros contextos, hablamos de ahorros muy importantes a la hora de movernos, ¿no? Esto como pequeña foto, como pequeño ejemplo de por qué queremos avanzar en esa transición energética. Sí es una cuestión de principios, sí que es una cuestión de responsabilidad, pero es una cuestión muy operativa del negocio, del día a día y del bienestar de las familias y los hogares. Partiendo de este contexto y de esta importancia de la transición energética, esas políticas palanca y esos componentes, aún así queríamos palpar, digamos, el interés, ¿no? del conjunto del tejido económico del país para ver cómo diseñar en concreto esos instrumentos, cómo articular esos fondos europeos que entendíamos y entendemos que son una oportunidad única, histórica. Activamos lo que llamamos las manifestaciones de interés, fueron una especie de consulta abierta, pública, donde cualquier asociación, cualquier empresa, cualquier particular podía aportar y podía decir cómo opinaba que había, dentro de esas grandes políticas, que había que orientar los fondos. Y a partir de ahí diseñamos los instrumentos. ¿Cuáles fueron nuestras prioridades para diseñar los instrumentos? Estas 3 principalmente. 1, ese encaje con el marco estratégico que comentábamos. Ya hace años que decimos cuáles son las grandes líneas de la política energética del país y, por tanto, buscamos la coherencia con eso. 2, el buscar cuáles son los puntos fuertes de nuestra economía. Y cuando hablamos de nuestro sector, pensamos en los instaladores del ámbito eléctrico de las instalaciones térmicas, por ejemplo. Pensamos en el sector del transporte y la movilidad. Pensamos en el sector de la construcción, que tiene un potencial muy fuerte para reconvertirse hacia la rehabilitación energética. Y teniendo en cuenta los resultados
de esas manifestaciones de interés, de esas aportaciones. Y por último, una cosa que además comentaba la secretaria general, que es buscar esa coherencia con esa estructura económica del país. La gran mayoría de la estructura económica del país la componen pequeñas, medianas y microempresas y el tejido de los autónomos. Y eso es lo que hemos intentado incorporar en el diseño de los programas de ayuda, en distintas vías. Uno, por los propios sectores a los que nos orientamos, donde entendemos que hay un fuerte peso de estos sectores, pero dos, también integrándolo en la propia dinámica de las ayudas. Es decir, la ayuda que puede percibir un autónomo o una microempresa es mayor en esa misma convocatoria a la que puede recibir una mediana o una gran empresa, ¿no? Entendiendo que bueno, pues hay que ser proporcionados al esfuerzo económico que puede hacer cada uno en cada momento. Y con esto entramos, voy a hacer un repaso muy breve de todo el abanico, digamos, de instrumentos que tenemos en marcha, pero luego lo interesante va a ser escuchar a los compañeros comentar dos ejemplos concretos, dos casos muy concretos de convocatorias que entendíamos que para el colectivo podían ser de especial interés y de especial trascendencia. Empezando por esa primera política palanca y ese primer componente ligado a la movilidad, y aprovecho para lanzar otro mensaje también. Los fondos europeos, este plan de recuperación, son inversiones, es decir, las líneas de ayuda, los instrumentos para movilizar el dinero, y reformas. Y es verdad que en medios y en debate público a veces se ha entendido esas reformas como una especie de contraprestación, una especie de condicionante que un tercero, que Europa, que Bruselas nos ponía a cambio del dinero, ¿no? Y sin embargo, realmente como planteamos esas reformas son medidas normativas, medidas estratégicas que nos permiten conseguir esos mismos objetivos, esas grandes prioridades que fijábamos. Y pongo aquí algunos ejemplos en el caso de la movilidad eléctrica, ¿no? Por ejemplo, tenemos una ley de cambio climático que lo que hace es obligar a que las grandes estaciones de servicio del país, las que venden millones de litros de combustible, tengan que tener puntos de recarga de vehículo eléctrico. Los grandes aparcamientos asociados, por ejemplo, a grandes superficies comerciales, tengan que tener sus puntos de recarga, porque entendemos que eso activa, eso dinamiza que cuando alguien, desde un taxista hasta un particular en su casa, hasta alguien para llevar a cabo sus labores comerciales, se plantea si adquirir un vehículo eléctrico, que va a ser más barato de cargar, por cierto, lo primero que se va a plantear es, vale, ¿pero me voy a quedar tirado o no? Pues plantear un marco para saber, para tener la confianza de que sí que va a tener esa infraestructura. Hemos avanzado, justo la semana pasada se aprobaba un Real Decreto que va a habilitar un mapa público donde vamos a poder ver todos los puntos de recarga que hay en el país de acceso público y en tiempo real ver cuánto nos van a cobrar y si está operativo o no está operativo ese punto. Y un Real Decreto Ley que aprobamos a final del año pasado donde eliminábamos las licencias previas que hay que solicitar para la instalación de puntos de recarga. Es decir, trámites que a lo mejor se alargaban semanas, meses e incluso en algún caso años, se han eliminado totalmente para acelerar eso, ¿no? Eso es simplemente un ejemplo de cuando hablamos de reformas en el marco del plan de recuperación, son reformas dirigidas a conseguir esos mismos grandes objetivos que nos planteábamos. En cuanto a fondos, ¿no? Proyectos y líneas de ayuda concretas, en movilidad sostenible, tenemos el programa MOVES 3, que entraremos a comentar en mucho más detalle en un segundo. MOVES 3, grandes cifras, ¿no? Pues ayudas que nunca antes habíamos tenido en cuanto a adquisición de vehículos eléctricos, adquisición de puntos de recarga y con ese gesto también a ese 80 y tantos % de nuestro país donde solo vive el 14% de la población, esa España de municipios de menos de 5.000 habitantes, donde entendemos que hay que hacer un esfuerzo adicional porque tienes bueno, pues esa problemática, ¿no? De menos servicios, menos alternativas en el entorno y por tanto una ayuda adicional que permita dinamizar y dirigir esas inversiones hacia esos territorios. En este caso son convocatorias territorializadas, es decir, que gestionan las comunidades autónomas de forma coordinada con nosotros y simplemente que tengáis la referencia que en el IDAE lo que nos dedicamos es a coordinar, a dirigir para que cualquiera que entre a la web del IDAE pueda saber, oye, pues si yo vivo en este territorio o trabajo en este territorio, ¿dónde puedo acudir para recibir esa ayuda? Y en el ámbito de la movilidad sostenible también, muy brevemente ya tenemos otro programa que hemos llamado MOVES Singulares, dirigido a proyectos innovadores, proyectos singulares en movilidad sostenible. Hablábamos del ámbito de los autónomos y de los emprendedores. El objetivo también es buscar innovación en nuevos modelos de negocio. Cuando hablamos de innovación no solo es un coche eléctrico con una batería de una nueva tecnología, innovación también es una aplicación donde, si estoy en una zona rural, puedo solicitar un vehículo de alquiler, por ejemplo, eléctrico, que me vaya a llevar de un sitio a otro, ¿no? O plantear sistemas de reparto de última milla en el centro de la ciudad con vehículos eléctricos para reducir emisiones y reducir transportes. Esa innovación, que es innovación social, innovación de modelo de negocio, también es lo que buscamos impulsar con este tipo de programas. Pasando al bloque 2, más pensado en rehabilitación energética y regeneración urbana,
Otro de los programas que tenemos abiertos es el programa de rehabilitación energética de edificios, dirigido de nuevo a municipios de menos de 5.000 habitantes, buscando, pues, para entendernos, desde sustitución de ventanas y mejora del aislamiento térmico de los edificios, cambio de calderas por sistemas renovables que te permitan mejorar la eficiencia o proyectos de esta tipología, con ayudas que pueden incluso llegar al 100% de la intensidad de la inversión del proyecto. Y aquí lo que hemos hecho también, simplemente por tener esta información, trabajado con entidades financieras, tanto las grandes y tradicionales como las más locales, tipo cajas de ahorro, como mecanismos innovadores como crowdfunding o empresas de la economía social y solidaria, habilitado un listado donde estas empresas lo que hacen es comprometerse a que cuando se les presente un proyecto que ha sido objeto de esta ayuda, estas entidades financieras puedan ayudar con esa financiación, hacerte un préstamo para ayudar a activar ese proyecto, en definitiva, ¿no? Buscar alianzas con distintos sectores para activar y acelerar los proyectos. Y para terminar este bloque dirigido a la regeneración y rehabilitación en entornos urbanos y rurales, un programa, el DUS 5000, dirigido a entidades locales, es decir, dirigido a ayuntamientos, a cabildos, a diputaciones provinciales, donde entendemos que el rol del autónomo, el rol del pequeño y mediano empresario puede estar en ofrecer, en ofertar esos servicios, esos productos, ese asesoramiento a los municipios y a las entidades locales. De nuevo, hablamos de instalación de puntos de recarga, instalación de placas solares, instalación de placas solares térmicas o de calderas de biomasa, en definitiva, ¿no? Acompañar a los municipios en esta transición. Pasando a ese bloque de renovables, de energías renovables, que de nuevo en este caso Carlos entrará en muchísimo más detalle, pero para tener la foto general, líneas de ayudas para instalación de sistemas solares fotovoltaicos, sistemas de mini eólica, almacenamiento, es decir, baterías para gestionar esa energía, y también sistemas de climatización renovable en hogares, es decir, instalación de bombas de calor, suelo radiante, instalaciones de biomasa, instalaciones de solar térmica en los hogares, y instalaciones parecidas en sistemas comerciales, ¿no? La instalación de sistemas de climatización y de calor térmico, calor industrial a partir de energías renovables. Una cuestión que hemos querido resaltar, incluso donde no es el pequeño el destinatario de esas ayudas, es la corresponsabilización, ¿no? De todo el mundo que acude a estas ayudas. Entendíamos que no podemos obligar a una empresa a solo comprar calderas, equipos electrónicos fabricados en España o en Europa, pero sí podemos obligar a que pongan las cartas encima de la mesa y que se mojen y que digan qué equipos han elegido, cómo los han seleccionado y, por tanto, que demuestren que en base a unos informes que van a tener que ser públicos, que van a tener que ser accesibles a todo el mundo, decir no solamente, ¿no?, dónde han comprado, a quién han comprado esos equipos, sino, entre muchas otras cuestiones, qué efecto tractor han generado sobre las pymes y sobre los autónomos en el entorno donde trabajan. Yo creo que esto es una oportunidad para quienes nos escuchen, ¿no?, que forméis parte de asociaciones, colectivos, federaciones de ámbitos sectoriales concretos o de ámbitos territoriales concretos, que sepáis, ¿no?, que incluso las grandes empresas que quieran acudir a estas ayudas van a tener que sacar un papel, hacerlo público diciendo pues yo he generado este empleo de esta manera. Y es una oportunidad, entendemos, para poner en valor, oye, ese tejido muy profesional, muy vinculado al territorio, que conoce perfectamente las necesidades en el ámbito, en cada ámbito, lo que está en condiciones de ofrecer, insisto, tanto para aprovechar esas ayudas directamente como para vehicularlas o para articularlas de cara a grandes empresas o administraciones públicas. Otro ámbito que estamos trabajando, también muy ligado a innovación, son las comunidades energéticas, proyectos donde hay participación social en la propia puesta en marcha de los proyectos energéticos, y seguramente da para varias jornadas en sí mismo, pero aquí los autónomos y las pequeñas empresas pueden ser tanto miembros de esas comunidades energéticas y, por tanto, ahorrarse costes energéticos, costes económicos al participar en ello, como ser proveedoras, ¿no?, proveedores de esos servicios, esas soluciones, esos sistemas energéticos o de servicios que puedan necesitar para esas gestiones. Y para terminar, dos bloques donde sí que es la excepción, digamos, a aquel planteamiento que hacía, ¿no? En estos últimos casos sí que hablamos tal vez de proyectos más integrales, más a nivel estatal, ¿no?, con menor cercanía al territorio, pero también los queríamos compartir, que es el impulso de proyectos de I+D en el ámbito del almacenamiento, el impulso de proyectos singulares de hidrógeno y el ámbito de la cadena de valor de hidrógeno renovable. Queremos depender menos de combustibles fósiles externos, pero no cambiar eso por una nueva dependencia tecnológica de otros sitios, sino ser capaces de generar empleo, capacidades y tecnología en nuestro país. Y una última reflexión para terminar, ¿no? Cuando aparecieron estos fondos, lo primero que hicimos en la Administración fue mirarnos
¿no? Internamente, decir, esto lo vamos a poder gestionar, ¿no? Lo vamos a poder ejecutar estos fondos, y es un reto, ¿no? No lo vamos a ocultar. La administración pública pues no está dimensionada actualmente para el reto ni de transformación social y económica ni de gestión de fondos. Pero es que las propias empresas, el propio sector, el propio tejido económico nos decía, es que yo estoy con el día a día, yo estoy sacando las castañas del fuego, estos fondos me va a costar esto movilizarlo, ¿no? Porque hay pues eso, ¿no? Capacidades de gestión que pueden faltar, que podemos necesitar y que estamos tratando de reforzar. Pero para que eso sea viable, lo que hay que hacer es quererlo, ¿no? Y desde la Administración lo tenemos clarísimo, es nuestra misión, es nuestro compromiso, tanto al más alto nivel como a nivel de todo el equipo técnico, ¿no? Eso es una cosa que la verdad que es muy ilusionante ver cómo, a pesar de haber incrementado mucho la carga de trabajo, ¿no? El equipo técnico siempre está ahí, siempre contribuye a sacar las cosas adelante, y lo que hemos visto es que desde la sociedad civil estáis, ¿no? A disposición, estáis en condiciones, veis, entendéis la oportunidad que esto supone. Pero para hacerlo viable lo que necesitamos es que todo el mundo conozca, entienda, comparta, ¿no? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo mi negocio puede mejorar con esto? Y para eso sois imprescindibles, ¿no? Desde la sociedad civil, tanto a nivel estatal, lo que podéis representar desde Watae, como aquellas federaciones, asociaciones que en ámbitos sectoriales, en ámbitos territoriales más concretos, tengan esa presencia, ¿no? Por tanto, ponernos a disposición de que efectivamente que esta sea la primera de muchas sesiones, de mucha colaboración, tanto vosotros como con ámbitos, ¿no? a los que nos señaléis como clave para hacer llegar estas oportunidades. Y ya para terminar, simplemente dirigidos tanto a nuestra web como a la web del Plan de Recuperación, para que tengáis, ¿no? todo ese abanico de cuestiones que hemos comentado y podáis profundizar en más detalle. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Iván. La verdad que has ofrecido un panorama muy completo de todas las líneas de trabajo que seguís adelante y que nos sirve perfectamente para... Me voy a quitar yo también la mascarilla, si es que cuando hablo. Como marco general para ahora poder aterrizar más sobre algunos detalles concretos, ¿no? Y para ello, pues si os parece, en primer lugar, Isabel del Olmo, jefa del Departamento de Movilidad Sostenible y el IDAE, pues encantado, tienes la palabra. Muchas gracias y por darnos la oportunidad de, en mi caso concreto, de acercar al colectivo de autónomos lo que es las ayudas a adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables e instalación de infraestructura de recarga. Para abajo. Para abajo, fenomenal. Bueno, el programa MOVES 3 ya lo ha contextualizado Joan. Es un programa dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero me gustaría destacar que tiene un trato preferente para los autónomos. Solo una consulta. ¿Dónde tengo que mirar? Aquí. Vale. Gracias. Digo que tiene un trato preferente para los autónomos, que voy a pasar ahora a comentar, tanto en intensidad de ayuda como en el periodo de elegibilidad para la presentación de proyectos. El presupuesto es de 400 millones de euros iniciales, pero es cierto que ya es una dotación sin precedentes para los programas que hemos gestionado, pero además se puede ampliar a otros 800 millones de euros, a otros 400, hasta un total de 800, siempre que exista demanda, ¿no?, de solicitudes. La vigencia, también es cierto que esto es novedoso, es el primer programa que gestionamos con una vigencia plurianual. Es decir, se podrán presentar solicitudes hasta el 31 de diciembre del 2023 y ya están todas las convocatorias abiertas. Las convocatorias las gestionan las comunidades autónomas, como ha adelantado ya el director, y el IDAE lo que trata es de coordinar las bases, que las bases son comunes a nivel nacional, coordinar lo que es toda la interpretación de esas bases y apoyar a las comunidades autónomas en la gestión de sus convocatorias, ¿no? Mencionaré que los autónomos, efectivamente, por concretarlo en el colectivo en el que estamos hoy, podrán ser beneficiarios de las ayudas, obviamente, pues adquiriendo vehículos o instalando puntos de recarga para su propia utilización, pero también es cierto que habrá muchos autónomos cuyas actividades, dijésemos, estén relacionadas con el mundo de la electrificación, ¿no? O bien instaladores, electricistas o... Es decir, que entiendo que el programa MOVES a este colectivo le puede interesar por esas dos vertientes, ¿no? En cuanto a las dos actuaciones que son elegibles, que seguramente ya se conocen, por un lado está la adquisición de vehículos eléctricos. Quiero destacar que son vehículos ligeros, o sea, desde motos, ciclomotores, turismos y furgonetas. Las cuantías de las ayudas, ahora las comentaré, dependen de la categoría y de la motorización.
En cuanto a la infraestructura de recarga de vehículo, también es cierto que sería elegible cualquier tipo de recarga, incluida la preinstalación, por ejemplo, si fuese en una comunidad de propietarios, o lo que es la preinstalación para que luego cada propietario, dijésemos, pusiera su punto de recarga, y luego todo tipo de potencia, e incluso si es para uso privado o si es para uso público, ¿no? Quiero destacar que cuando el autónomo es el solicitante, como decía, se ha intentado aumentar la intensidad de la ayuda, y la intensidad de la ayuda sería del 70% del coste elegible, que ahora comentaré cuál es el coste elegible en el caso de infraestructura de recarga. Y además, como dijésemos lo que se ha comentado ahora, ¿no? de favorecer a las zonas que están, pues, que ofrecen un reto demográfico, ¿no? Con menos de 5.000 habitantes, ese 70% subiría un 80% del coste elegible, lo que es la ayuda. Tengo que aclarar que por qué hemos podido subir la intensidad de ayuda a los colectivos de los autónomos y aumentar su periodo de elegibilidad. Porque hemos optado porque las ayudas a este colectivo vaya acogido al régimen de minimis y no al Reglamento General de Exención de Categorías, que es al que va acogido el resto de las empresas, y eso nos permite subir esas intensidades y decidir nosotros el periodo de elegibilidad de las actuaciones. Pero es verdad que hay una contraprestación, dijésemos, y es que al acogerlo a minimis, la ayuda máxima en 3 años fiscales por autónomo serían 200.000 euros. Entendíamos que para el colectivo de autónomos, un autónomo que solicita una adquisición de un vehículo o un punto de recarga, dijésemos, le favorecía más subirle la intensidad de ayudas y aumentarle el periodo de elegibilidad que el hecho de ese límite de 200.000 euros, ¿no? Que para una empresa sí que a lo mejor podría ser un problema. Y también avisar que al ir a este reglamento solo habría unas actividades que estarían excluidas, ¿no? Que serían producción, transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura, producción primaria de productos agrícolas, operaciones por cuenta ajena de transporte de mercancías por carretera, aunque es cierto que aquí no estarían incluidos, que sí serían elegibles, servicios de mudanza, servicios de correo postal o de mensajería, servicios de recogida y transformación de residuos. Es decir, estos epígrafes de actividad económica no podrían solicitar ayuda. Si llegara a darse el caso que un autónomo quisiera solicitar la ayuda, tendría que solicitarla como particular. En cuanto a cómo se puede, centrándonos en la primera actuación, lo que es compra de vehículos, realmente la ayuda se puede solicitar si la adquisición se realiza de manera directa, por contrato de renting o mediante leasing, es decir, todas las opciones de adquisición de los vehículos. Como he mencionado, serían vehículos ligeros, pero no entran los ciclomotores. Y serían vehículos eléctricos, híbridos enchufables o de pila de combustible. Y tenemos una página web que, bueno, base de coches de vehículos de IDAE, donde tenéis ahí el link, donde estarían, dijésemos, todos los vehículos elegibles en MOVES 3. También, por si se da la circunstancia de que al ir a un concesionario a adquirir un vehículo y solicitar ayuda surge, son elegibles no solo los nuevos, sino los que denominamos demo, que son vehículos de hasta 9 meses de antigüedad matriculados por primera vez por el concesionario. En cuanto a las ayudas, que ya las ha destacado brevemente también Joan, como he dicho, depende de la motorización y la categoría del vehículo, pero además hay una serie de conceptos que incrementarían la ayuda. Uno es si existe achatarramiento de un vehículo anterior térmico que tenga, ahora veremos, al menos 7 años de antigüedad, pero como veis las ayudas según la motorización y la categoría, pues podríamos estar hablando que si hay achatarramiento, pues las furgonetas podrían recibir hasta 9.000 euros de ayuda, los turismos hasta 7.000 y una moto 1.300, ¿no? También mencionar, es importante que hay un límite de precio en el vehículo que es elegible, que serían 45.000 euros sin IVA, o en el caso de que fuese un vehículo de 8 o más plazas, sería de 53.000 euros. ¿No me funciona este? Qué raro. Sí, no me pasa, ¿no? Ahora, fenomenal. Bien, entonces, los casos en que se puede incrementar la ayuda, además de por achatarramiento, como acabamos de comentar, sería también para los autónomos del sector del taxi y de la VTC, que tendrían a las ayudas que habéis visto un 10% adicional.
También aquellos solicitantes que estuvieran empadronados en municipios de menos de 5.000 habitantes tendrían otro 10% adicional. Y luego también mencionar que se exige un descuento al fabricante en factura de 1.000 euros antes de IVA. En cuanto a la recarga, esto eran vehículos, en cuanto a la recarga, como he comentado, serían elegibles cualquier tipo de infraestructura de recarga independientemente de su potencia o de si es de acceso privado o si es de acceso público. Eso sí, se exige que sea titularidad del solicitante al menos durante los 2 años siguientes y en el caso de acceso público que esté operativa al menos durante los 5 años siguientes. En cuanto a las ayudas, como he comentado, para el caso de autónomos, veis que para empresas son más bajas, pero para el caso de autónomos se equiparan a particulares y sería 70% general, 80% si está ubicado en zona de menos de 5.000 habitantes, en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Aquí, como veis, el coste subvencionable de un punto de recarga, bueno, realmente se ha llenado la transparencia, ¿no? Porque hemos intentado considerar como subvencionable todo aquel coste que esté ligado a la instalación del punto de recarga, pues desde el proyecto, la obra civil, los costes de dirección e ingeniería, incluso si, por ejemplo, hubiera que sustituir el cableado pues por estar antigua la instalación eléctrica y hubiera que sustituirlo a raíz de poner el punto de recarga con una determinada potencia, también sería elegible. Casos de alta potencia, si fuera necesario un transformador, etcétera, ¿no? También incluso los costes relacionados con permisos absolutamente ligados, obviamente, al punto de recarga también serían elegibles, ¿no? Bueno, en el caso de instalar sistemas de recarga pública, también los sistemas de pago, la señalización, la gestión, control y seguridad del punto, ¿no? Y como comenté, también incluso la preinstalación en edificios de comunidades de propietarios. En cuanto a cómo solicitar la ayuda, como hemos mencionado, hay que ir a la comunidad autónoma. Las comunidades autónomas tienen publicadas ya todas las convocatorias y sí que es cierto que las comunidades autónomas, al publicar su convocatoria, pueden especificar, aunque los requisitos son generales a nivel nacional, hay 2 temas que la comunidad autónoma puede definir. Uno, si va a gestionar las ayudas con una entidad colaboradora o no, es decir, si el beneficiario, el solicitante, solicita la ayuda directamente o lo tiene que hacer a través de unas entidades que la comunidad autónoma ha nombrado como colaboradoras. Es el caso de Madrid, por ejemplo, por mencionar una de ellas, que para solicitar la ayuda el solicitante no puede ir directamente, sino a través de puntos de ventas adheridos o bien instaladores de infraestructura adheridos al órgano gestor, ¿no? Y luego, por concretar los plazos, ¿no? Como decía, también para los autónomos se ha concedido un periodo de elegibilidad más beneficioso y se podrán acoger a estas ayudas todas aquellas adquisiciones que se hayan realizado desde el 10 de abril del 2021 y que se realicen hasta el 31 de diciembre del 2023. Como veis, esto es una ventaja, ¿no?, respecto a empresas que tendrían que esperar a solicitar la ayuda para iniciar lo que es la adquisición del vehículo, ¿no? Y bueno, ahí veis un poco los plazos que las comunidades autónomas tienen a la hora de tramitar esas solicitudes, ¿no? Se solicita la ayuda, que bueno, es un formulario de solicitud y una mínima documentación que defina el vehículo o el punto de recarga que se va a adquirir. En un máximo de 6 meses la comunidad autónoma resuelve esa ayuda y luego hay 12 meses para lo que es ejecutar esa actuación, o bien adquirir el vehículo o bien instalar el punto. Y una vez ejecutado se justifica la ayuda y con los papeles que suelen ser facturas y justificantes de pago y se procede al pago de la solicitud, ¿no?, de la actuación. Y ya por último solo mencionar que en la página web del IDAE tenemos preguntas frecuentes, tenemos también un buzón de consultas, por supuesto se puede acceder a través de nuestro servicio de atención al ciudadano y ya si hay preguntas incluso más técnicas o más concretas, pues las atendemos directamente desde el departamento, ¿no? Y por mi parte nada más. Muy bien. Pues muchas gracias, Isabel. Muy completa también el panorama en concreto del programa de movilidad sostenible. Y le pasamos ahora la palabra a Carlos Montoya, el jefe del departamento de Solar y Autoconsumo del IDAE. Adelante, Carlos. Hola, muchas gracias.
Buenos días y, por supuesto, igualmente que dar las gracias por darnos la oportunidad de contarlo, de contar todo lo que estamos inmersos y, por mi parte, en concreto, el Real Decreto de Ayudas al Autoconsumo Renovable que se publica por Real Decreto 477. Soy Carlos Montoya, jefe del Departamento de Solar y Autoconsumo y, bueno, pues en el departamento gestionamos esta convocatoria que ahora os voy a presentar. Por aterrizar todo lo que ha comentado Joan, desde el plan de recuperación, que la arquitectura, como él ya os ha comentado, tiene 4 ejes principales, que veis aquí en la imagen, 10 políticas palanca muy concretas, 212 medidas, de las cuales 110 inversiones, 102 reformas. Bien, este Real Decreto de Ayudas a Autoconsumo se enmarca en la palanca 3 de Transición Energética Justa e Inclusiva y, en concreto, abarca componentes 7 y 8. La 7 relativa a generación con energías renovables y la 8 relativa a almacenamiento. Entonces, esta sería la concreción de este Real Decreto de Ayudas en todo el marco que Joan nos comentaba hace unos minutos. El Real Decreto de Ayuda se publica en BOE el 30 de junio de 2021, es el Real Decreto 477/2021, y este establece las bases reguladoras de esta convocatoria de ayudas. Es una convocatoria territorializada y las comunidades autónomas pues, han ido progresivamente sacando sus convocatorias de acuerdo con estas bases reguladoras. Este documento le tenéis pues, aquí en el BOE y, por supuesto, en nuestra web disponible. ¿Qué abarca este programa? Pues hemos definido en este Real Decreto 6 programas de ayudas. 5 son relativos a generación eléctrica y almacenamiento en autoconsumo y un programa para renovables térmicas en sector residencial. De los 5 programas para renovables eléctricas y autoconsumo, y almacenamiento, pues tenemos un programa 1 que sería autoconsumo y almacenamiento en su caso, si se quiere incorporar en sector servicios, un programa 2 con autoconsumo y almacenamiento si se quiere incorporar en otros sectores productivos, un programa 3 que sería incorporación de almacenamiento a autoconsumos ya existentes en los sectores productivos, los programas 1 y 2, en todos los sectores productivos, un programa 4 de autoconsumo y almacenamiento si se quiere incorporar en sector residencial, sector público y tercer sector, y un programa 5 de incorporación de almacenamiento a autoconsumos existentes en los sectores del programa 4, residencial, sector público y tercer sector. Y por último, el programa 6, como os decía, de climatización, o sea, energías renovables térmicas para climatización y agua caliente sanitaria, y este ya en el sector residencial. Hay otro programa de ayudas, publicado mediante el Real Decreto 1124 de 2021, que abarca la climatización, las energías renovables térmicas en sectores productivos. Y bueno, no hablaré yo de él, pero que sepáis que también existe, aunque está en otro Real Decreto. Por deciros, igualmente que comentaba Isabel, este programa de ayudas, pues a vosotros, al colectivo de autónomos, os puede afectar, pues a una parte porque seáis instaladores, porque os afecte como proveedores de servicios. Como sabéis, como os indicaba Joan, aquí la actividad va a ser muy grande en estos próximos años. Nos consta, y a mí me consta, que el sector de autónomos concretamente está aportando muchísimo valor, aportando muchísimo recurso humano, recurso profesional, y la verdad que es una oportunidad ya no de futuro, es una oportunidad de presente. Es algo que hoy está ocurriendo y que efectivamente estamos observando cómo está colaborando todo el sector de autónomos a esta transformación. Entonces, podéis estar aquí en este programa, podéis tener interés como instaladores o como beneficiarios. Entonces, el beneficiario sería para todo el sector, todo el colectivo, lógicamente, y como instaladores, pues aquellos que os dediquéis a esta actividad. Entonces, bueno, deciros que los programas 1, 2 y 3 son actividades de sectores productivos, entonces pueden optar personas jurídicas, agrupaciones que realicen actividad económica. Eso sería un poco lo que diferenciaría quienes pueden acudir a estos programas, al 1, 2 y 3. Los programas 4 y 5, que es autoconsumo y almacenamiento en el sector residencial, pues son personas físicas, comunidades de propietarios, entidades locales, administraciones públicas. Recordad que era personas físicas, sector público y tercer sector, y también personas jurídicas que no realicen actividad económica. Aquí también se incluye al tercer sector. O sea que aquí, por supuesto, los autónomos también podrían ir si la actuación la desarrollan en sector residencial.
Y por último, programa 6, que igualmente va al sector residencial, pero para renovables térmicas, pues como el anterior, personas físicas, comunidades de propietarios, entidades locales, administraciones públicas y otras entidades u organizaciones sin ánimo de lucro o personas jurídicas, por ejemplo, que desarrollen viviendas sociales. Estos también estarían incluidos en este programa. Este sería el marco de los destinatarios últimos de ayudas. Lo tenéis con detalle, lógicamente, en el artículo 11 del Real Decreto. Esto es un resumen para que tengáis una foto de qué abarca. ¿Qué actuaciones son subvencionables? Bien, en programas 1, 2 y 4, programas de autoconsumo, tenemos como elegible energía solar fotovoltaica y energía eólica. Otras tecnologías de generación renovable pues podrán ser objeto también en otros programas de innovación, programas que estamos desarrollando, mecanismos de manifestación de interés, como os comentaba Joan, etcétera. Y tenemos otras vías. En este programa en concreto pues tenemos que es elegible energía solar fotovoltaica y energía eólica. Incluye instalaciones de autoconsumo, como venimos comentando, y aquí hay que entenderlas, para los que conozcáis un poco más el detalle de qué es una instalación de autoconsumo, aisladas y conectadas a red. Bueno, lo daba por hecho, ¿no? Una instalación de autoconsumo es una instalación de generación cuya producción se utiliza para nuestro consumo o para el consumo de un colectivo con el cual estemos asociados. Eso sería una definición, si queréis, bueno, pues de andar por casa, ¿no? Está definido en la ley del sector eléctrico y aquí, además de esa definición, incluido en el sector eléctrico, tenemos que las instalaciones aisladas completamente de la red también son objeto de ayuda. O sea, cualquier actuación que podáis tener, algo en algún sitio donde no hubiera red eléctrica y sería una instalación de generación con sus baterías, etcétera, pues por supuesto son también elegibles. Aquí hemos limitado la inversión máxima, también con ese sentido de generación distribuida, de que llegue al mayor público posible, a los 5 primeros megavatios de potencia. Es una instalación sensiblemente grande. Se permiten potencias superiores, pero solo es objeto de ayuda los primeros 5 megavatios. Igualmente, solo es elegible una actuación por destinatario último de la ayuda y por ubicación, para, digamos, pues prevenir que no se realicen diferentes solicitudes para el mismo sitio y se vulnere este criterio que queríamos establecer de de permitir una mayor difusión del programa, ¿no? Con atender a potencias hasta 5 megavatios. Se incluyen además como costes elegibles cosas singulares como es la retirada de amianto o la ejecución de marquesinas. En este caso hay unos costes, que ahora veréis, que permite ampliar el volumen de coste elegible que uno desembolsa. Uno puede, si se gasta más dinero porque ha tenido que ejecutar una marquesina o porque ha tenido que retirar amianto, en el Real Decreto hay un umbral que se amplía el límite máximo de coste elegible que puede acreditar, sobre el cual luego irá la ayuda. Seguimos con actuaciones subvencionables en los programas 1, 2, 3, 4 y 5. El 1, 2 y 4 solo tiene generación y, en su caso, almacenamiento, y los programas el almacenamiento puede estar en los programas 1, 2, 3, 4 y 5. Para almacenamiento, que sepáis que hay un máximo actualmente de 2 kWh por cada kilovatio de generación. Esto previsiblemente se ampliará próximamente. Este umbral de almacenamiento, este ratio de almacenamiento respecto a la generación. Y eso sí, el almacenamiento debe estar integrado en la instalación de generación. Debe ser parte de la misma. Renovables térmicas, programa 6, pues son las renovables que pueden proveer energía térmica, como la solar térmica, biomasa, geotermia, hidrotermia, aerotermia. Deben cumplir con el reglamento de instalaciones térmicas en edificios, lógicamente, y tener unos rendimientos. SPF son las siglas de rendimiento medio estacional, por sus siglas en inglés. Tienen que tener un rendimiento de más de 2,5, ¿no? Esto quiere decir que por cada unidad de energía que consumen, producen 2,5 unidades de energía. O sea, estamos buscando bombas eficientes, bombas que aprovechen sensiblemente mejor la energía primaria. En actuaciones subvencionables, ¿qué es elegible? Es importante esto, tanto si sois instaladores o no, porque los programas 1, 2 y 3, los programas, recuerdo, para actividad económica, las fechas de cualquier compromiso tiene que ser siempre posterior a la fecha de registro de la solicitud. No serían elegibles si hubiera firmas de contratos, aceptaciones de presupuestos previos a la solicitud de ayuda, porque, de acuerdo con los reglamentos europeos, se tiene que cumplir el principio incentivador. Tiene que ser, el programa de ayudas tiene que generar un incentivo para acometer la actuación y esto se plasma de forma efectiva en que no haya compromisos firmes previos a la solicitud.
Estos son los casos de los programas 1, 2 y 3 que están sujetos a determinadas restricciones de ayudas europeas. Los programas 4, 5 y 6, sin embargo, hemos podido ser más flexibles y el inicio de la actuación es suficiente con que sea posterior a la publicación del Real Decreto, sin necesidad de esperar ni a la solicitud de la ayuda ni siquiera a que esté la convocatoria publicada. Por tanto, programas 4, 5 y 6 en sector residencial son elegibles actuaciones ya desde el 1 de julio de 2021, independientemente, como digo, de que hubiera o no convocatorias publicadas, ¿de acuerdo? Y que se hubiera hecho la solicitud o no. Y luego, cuando sale la convocatoria, uno realiza la solicitud para esa instalación que ha hecho, por ejemplo, en agosto de 2021. Y en todos los programas, los presupuestos también, y eso igualmente afecta a los programas del sector residencial como a los de sectores productivos, tienen que ser siempre posteriores al Real Decreto 477, al 1 de julio. ¿Qué más deciros aquí? Eso sí, por otro lado, hay actuaciones preparatorias que pueden ser anteriores también en cualquier caso a la fecha de solicitud, incluso en sectores productivos, pero siempre también posteriores, o sea, esto es universal para cualquier actuación posterior a la fecha de publicación de las bases reguladoras del Real Decreto 477. Esto podrían ser licencias de obras, pueden ser proyectos, diseño de proyectos, de memorias, evaluación del recurso, como sondeos exploratorios o mediciones en energía eólica, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Por aquí voy a pasar muy por encima para dejar tiempo suficiente también para luego consultas y no comer. Os lo he dejado para que lo tuvierais luego en la documentación que se difundirá de la jornada. Es la documentación general para solicitud. Bueno, pues os he hecho aquí un resumen de lo que viene en el Real Decreto y son cosas pues normales. La copia del NIF, declaraciones de no tener conflicto, de estar al corriente de pago en Seguridad Social y Hacienda, de las ayudas, como los autónomos están en mínimos para programas 4, 5 y 6, como comentaba Isabel, hay algunas restricciones, entonces hay que declarar qué ayudas se han recibido en los últimos 3 años. Hay que haber un formulario de solicitud de ayuda, un presupuesto, en fin, el informe que os comentaba Joan en su presentación, con el plan estratégico, con que se cumple el principio de no hacer daño significativo al medio ambiente, de DNSH por sus siglas en inglés, que hay una valorización de los residuos en el caso de que se generen, que en muchas de estas actuaciones no habrá residuos generados, pero si los hubiera, pues hay que acreditarlo. De estos informes tenéis modelos muy específicos y ya detallados en la propia web de IDAE, donde pues, su relleno es pues, sencillo, entendemos. En cualquier caso, lógicamente, estamos para atender cualquier duda. Pues más declaraciones responsables y luego la documentación necesaria de que el destinatario cumple con los requisitos, pues bien porque sea empresa, porque sea un autónomo, porque sea una persona física, lo que tenga que ser. Cosas concretas, también muy rápido lo paso, pues para los programas 1, 2, 4, 5 y 6 hay que presentar un proyecto y una serie de declaraciones responsables en relación con el sistema de almacenamiento si lo hubiera, y en este programa 4 igualmente una estimación del consumo de energía, porque el consumo de energía debe ser al menos el 80% de la producción de la instalación. Igualmente tenemos un modelo también muy sencillo en la web que vais a poder rellenar, tanto si sois destinatarios como si fuerais instaladores y estáis asesorando a destinatarios finales, de una forma pues, muy sencilla, este informe del 80% de energía anual. Para los programas 6, pues igualmente dato del proyecto. Para biomasa sí que hay que acreditar también y declarar cuál es el combustible, que hay una reducción de 80% superior de emisiones de gases de efecto invernadero y el proyecto y memoria técnica. Y en geotermia, hidrotermia y aerotermia, pues igualmente una serie de datos cuando no es necesario el proyecto, datos de la instalación, de su potencia, energía y rendimiento, y si es necesario para esa instalación preparar un proyecto, memoria técnica, pues ese documento es el que pedimos, el mismo que hubiera que utilizar para la tramitación de esa instalación. Ya entrando en cuál es la ayuda, pues en este programa el tipo de ayuda son subvención a fondo perdido. En los programas 1, 2 y 3 recuerdo, son donde hay sectores productivos, donde hay actividad económica, es un porcentaje sobre el coste subvencionable total justificado. En principio, lógicamente, en la solicitud todavía no hay nada justificado y es en base al presupuesto el coste subvencionable que uno estima. Pero la ayuda final que se concederá después de la realización de la instalación y la justificación de los pagos que haya hecho el destinatario final será un porcentaje que ahora veremos sobre ese coste subvencionable total justificado. Y eso está limitado por una cuantía que es un coste subvencionable unitario máximo.
Y es donde os decía que en determinadas actuaciones este coste subvencionable inmediato máximo se amplía, por ejemplo, para hacer marquesinas o para retirada de amianto en naves industriales, etc. En los programas 4, 5 y 6, sin embargo, hemos ido a algo más sencillo, es un importe fijo unitario o módulo. Entonces, que está limitado exclusivamente por el coste elegible justificado. Entonces, estas son las dos modalidades para actividad económica, programas 1, 2 y 3, y para aquello sector residencial y donde no hay actividad económica, programas 4, 5 y 6. Intensidades de ayuda, bueno, pues esto lo tenéis en el Real Decreto. Aquí igualmente hay un trato preferente para, por ejemplo, el colectivo de autónomos o para pymes, que serían las intensidades de ayuda máximas que veis en estas diapositivas. En concreto, por ejemplo, para generación, veis ahí que hay una horquilla del 15 al 45%, pues sería el 45% para pymes y autónomos, frente a un 15% que podría recibir una gran empresa. Igualmente los costes los hemos graduado en función del tamaño de la instalación y, por tanto, aquí hemos reflejado pues, ese mayor coste por efecto de escala que puede incurrir una pequeña instalación, que es la que puede llevar a cabo pues, un autónomo, una pequeña empresa, que sin embargo una instalación más grande que puede hacer una gran empresa de otro orden de magnitud, ya de megavatios, pues queda reflejado que el coste elegible máximo está más acorde a lo que realmente sucede. Esto también está graduado. Y bueno, para almacenamiento lo veis igualmente, ayudas entre el 45 y el 65%, y es lo mismo, 45% para grandes empresas y para autónomos pymes sería una intensidad de ayuda del 65%. Aquí os decía lo que os decía del coste subvencionable adicional unitario máximo, lo que se amplía respecto a los costes máximos que uno puede incurrir para estas singularidades de amianto o marquesinas, son estos que tenéis, 550 para marquesinas y entre 220 y 660 para retirada de amianto. Bueno, esto es simplemente información que sepáis, y aquí igualmente para el programa 3, que es almacenamiento, coincide la intensidad de ayuda con el almacenamiento en los otros programas, entre el 45 y el 65%, autónomos y pymes, 65%, y en el programa 5, pues ahí es un módulo, esto es lo que decía, la ayuda es en euros por kilovatio hora de capacidad de ese sistema de almacenamiento, y como veis ahí, 140 a 490 euros por cada kilovatio hora de capacidad. Y esto estaría limitado solo por el coste que luego uno acredita que ha desembolsado. Y es algo pues, bastante sencillo, porque uno desde el minuto cero va a conocer ya qué ayuda tiene, ya que los otros programas, como es un porcentaje de lo que luego acredite, bueno, pues eso habrá luego que ajustarlo. El programa 4, sector residencial, con generación. Hay diferentes intensidades de ayuda para el sector residencial, administraciones públicas, y luego hay una ayuda adicional. Es igualmente que ha pasado antes, que os decía antes en el programa 5, aquí hay unos módulos, que son estos que tenéis en pantalla y que tenéis a vuestra disposición en la documentación, y bueno, pues que no merecen más comentarios que lo mismo. Hay mayor intensidad de ayuda vía este módulo para autónomos o pequeñas empresas, ponéis ahí, el más 710 euros, o para el sector residencial, o en administraciones pues hasta 1.110. Y en programa 6, pues igualmente tenéis este cuadro, que ya os digo es un resumen de lo que viene en el propio Real Decreto, con las horquillas de módulos de ayuda que vais a disponer para renovables térmicas en sector residencial. Y aquí hay algunas ayudas adicionales en este programa cuando hay, por ejemplo, se incorpora suelo radiante, pues es muy eficiente, es un sistema de distribución del calor a baja temperatura que en ocasiones es necesario incorporar cuando se cambian sistemas tradicionales basados en combustibles fósiles, que van a una temperatura mayor, por otros sistemas más eficientes que normalmente pueden ir a una temperatura menor, y pues se reconoce esos costes adicionales los que hay que incurrir vía esta ayuda adicional que tenéis en pantalla. Y bueno, pues estos son que lo tengáis de disponer. Hay intensidades de ayuda adicionales, igualmente, que os comentaba Isabel, aquí para este programa también hay unas ayudas adicionales para núcleos de población de reto demográfico, o sea, municipios de hasta 5.000 habitantes, que bueno, pues se pueden encontrar en el Atlas de Áreas Urbanas del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y bueno, pues se publica mediante el Real Decreto 1147/2020 y sus posteriores actualizaciones. En cualquier caso, en la web tenéis un listado de cuáles son estos municipios. Y estos recibirían una ayuda del 5% más o un módulo adicional de ayuda para los programas donde la ayuda vaya con módulo. Programas de sector residencial 4, 5 y 6. Y poco más, esto ya para terminar, más información en nuestra web. Cuando entréis en nuestra web veis unos iconos en la parte superior de
de la página, en concreto el de autoconsumo. Ese os llevará a un desplegable a la derecha donde viene programas de ayudas con energías renovables del Real Decreto 477, y ahí tendréis ya toda la información disponible, como os contaba Joan, esos mapas que habéis visto en su presentación, pues donde hay convocatorias publicadas, donde no están todas publicadas, salvo Cantabria y Melilla, fecha de hoy, Cantabria y Ceuta, fecha de hoy, Melilla sí está publicada, y los enlaces a las comunidades autónomas, a las convocatorias, los modelos que os he ido comentando, modelos de informes que hay que presentar, un documento de preguntas frecuentes, que bueno, ya está siendo amplio porque vamos incorporando todas las preguntas que nos vais haciendo, tanto los interesados como las propias comunidades autónomas, y ahí hay un documento de preguntas frecuentes donde intentamos dejar plasmado por escrito, pues para una consulta directa, cualquier duda que pueda haber. No obstante, tenemos un buzón que es ciudadano@ine.es, donde podéis dirigir cualquier consulta. Las dudas relativas a estos programas entran por este buzón y acaban en el departamento aquellos que son específicas, y bueno, las respondemos todas, ¿no? Y nada más por mi parte, es decir, que cualquier información la tenéis aquí en la web, y la que no estuviera, pues a vuestra disposición igualmente para aclararla. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo quiero también aprovechar para recordar que la página web del IDAE, donde se puede acceder a toda esta información, es idae.es, y que además desde UATAE también vamos a hacer un acopio de la información un poco práctica que se está exponiendo en la jornada de hoy en nuestra propia página web y difundir entre nuestras inscritas y organizaciones para que bueno, no, más allá de la explicación general, no se pierda el detalle concreto de todos estos programas y los trámites que implican. Y dicho esto, invitándoos también a quienes nos estáis siguiendo, a que ya sabemos que hay algunas preguntas en el chat del streaming en YouTube. Luego vamos a contestar alguna, y en todo caso, aunque no dé tiempo a trasladarlas a la emisión, pues también intentaremos darles la respuesta oportuna posteriormente. Sí que pues es el momento de completar esta visión de los programas impulsados por el IDAE con algunas experiencias concretas en los ámbitos de movilidad sostenible y de autoconsumo del colectivo, ¿no? de trabajadoras, de trabajadores autónomos concretos. Y en este caso, pues es el momento de saludar a Abril Sáez. Él es taxista y bueno, va a contarnos un poco su experiencia también como taxista, que ha experimentado su propia transición energética en el desarrollo de su actividad. Cuando quieras, Ariel. Muy bien. Hola, buenas. Como ha dicho él, soy taxista de Madrid, y bueno, pues nosotros lo que hacemos cuando nos planteamos renovar un vehículo, debido a las exigencias de la comunidad y del ayuntamiento, lo primero que te planteas es que tiene que ser un vehículo o eco o cero contaminante, como es el que me he comprado yo. Entonces ya lo que pones en liza es el rendimiento que te puede dar el vehículo, la autonomía, que para nosotros es muy importante, y luego sobre todo el valor venta-mercado de ese vehículo y los costes de mantenimiento del mismo. Una vez que pones en liza todo, sí que es cierto que a día de hoy un vehículo eléctrico, el valor de compra es un poquito superior al de un vehículo de combustión, pero sí que es cierto que con las ayudas al final se palía esa diferencia. Y luego, por la verdad, es que el resto son todo ventajas, por lo menos en mi caso, que es un caso particular. Yo hablo del mío, no hablo del de nadie. Es un vehículo bastante más económico de mantener que un vehículo de combustión. Es un vehículo que, como han dicho anteriormente, el ahorro por cada 100 kilómetros viene a ser de en torno al 80 al 85%, que es algo muy importante en el sector al que yo me dedico. Y sobre todo, pues bueno, también por las posibilidades que te da, es un tipo de vehículo que puedes paliar el aumento que te pueda generar su consumo por un aumento de la luz con la colocación de paneles fotovoltaicos en la vivienda. Digo que en mi caso particular es más sencillo porque yo vivo en una vivienda unifamiliar y no tengo ningún problema para la instalación de esas placas. Pero también sí que es cierto que esto, desde mi punto de vista, es un tipo de actividad que todavía está en pañales, está muy verde todavía, que a muchos compañeros el pegar ese salto de un vehículo de combustión a un vehículo 100% eléctrico les para el no tener la posibilidad
de colocación de un cargador para su vehículo, puesto que no tienen o plaza de garaje anexa a la vivienda o tienen que aparcar el vehículo en la calle, como les pasa a muchos de ellos. Entonces y con esto ya acabo, para mí la verdad es que el cambio al vehículo eléctrico ha sido un cambio muy importante para bien, y a día de hoy la verdad es que todo lo que le veo son ventajas, todo lo que le veo son ventajas. Y con esto ya pues yo le paso la palabra a ustedes que son los que verdaderamente entienden del tema. Yo lo mío es un punto de vista particular, nada más. No sé si tenéis alguna pregunta sobre su propia experiencia. A mí sí me gustaría que contases si te has encontrado con alguna dificultad. Hablaba Joan en su intervención la importancia de una infraestructura que dé soporte pues esto, a la necesidad de recarga del vehículo, más allá de que tengas en tu propia vivienda esa instalación. La dificultad es que, pese a que existen muchas aplicaciones con cargadores y demás sitios, sí que sabes verdaderamente que cuando se le acaba la batería al vehículo te quedas parado, no puedes hacer otra cosa. No es un bifuel como los hay, o es un vehículo híbrido que todavía, si te quedas sin gasolina, puede funcionar con el motor eléctrico. El tema de las aplicaciones es que no reflejan la realidad tal y como es. O sea, hay muchas veces que te habilitan cargadores que verdaderamente no funcionan. O sea, vas con el vehículo y te encuentras que no funcionan. Afortunadamente, en la zona en la que yo vivo, que es en Madrid, hay muchísimos cargadores y a pocos kilómetros te encuentras otro. Pero sí, ese es uno de las problemáticas que te encuentras. Y que luego verdaderamente el importe de recargar tu vehículo en casa a recargarle en un cargador de los que se encuentran en las gasolineras, pues aumenta exponencialmente. O sea, aumenta exponencialmente. ¿Cuánto tarda en cargar? Con una carga rápida, en 1 hora y cuarto está cargado completo. Con una carga rápida. Lo que pasa es que los concesionarios no te recomiendan que abuses de las cargas rápidas porque deterioran la batería. Y en casa, con una carga normal, en 5 horas está cargado. Siempre hablando de que el vehículo llega al 10%. En mi caso, en el vehículo que yo me he comprado, 300 kilómetros. Que, bueno, es una autonomía, no es que sea excesiva, pero es una autonomía suficiente. Para lo que yo desarrollo y para los kilómetros que hago diariamente, sí. No me sobran kilómetros cuando llego a casa, pero me da el rendimiento necesario. Y bueno, si vas limitado, pues siempre tienes una serie de cargadores donde puedes volver a cargar la pila de tu vehículo. Muy bien. Pues muchas gracias. Nada, Gabriel. gracias a vosotros. Vamos a pasar al siguiente caso. Se trata de José Vicente Espino, autónomo dedicado a la instalación de energía, precisamente. Es además compañero de Watae Andalucía. Así que, bueno, pues un saludo, José Vicente. Le tenemos conectado por Zoom cuando quieras. Tienes que activar el micro, perdona. Totalmente cierto. Ahora. Lo bueno de estar a la distancia es que no tienes mascarilla, pero estas cosas en directo son las que siempre nos pasan, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradeceros a Watae que organicéis estas jornadas, que no solamente son muy necesarias, sino que además nos hacen ver una situación, bueno, pues que yo creo que es de bonanza. Obviamente agradecer a Joan, encabezo a él y a Teoridae, bueno, pues esta momento explicativo que en nuestro caso ha sido muy importante, ¿no? Yo soy socio director de Ener2 Renovables. Somos una ingeniería modesta que nació en el 2007 con una locura de 2 autónomos. Y bueno, pues dejadme un minuto para retomarme que en el 2017-18 éramos 5 trabajadores y que afortunadamente a día de hoy somos 30 trabajadores. ¿Por qué hemos conseguido ser 30 trabajadores? Pues en gran parte por la eliminación de trabas burocráticas que a partir del año 2018, con la eliminación del impuesto al sol, favoreciendo el autoconsumo tanto en los hogares como en las industrias, se hizo desde el Ministerio en su día de Transición Ecológica y Vicepresidencia, y con las ayudas que hemos tenido de los fondos de resiliencia, ¿no? Los fondos Next Generation, lo que han supuesto para los autónomos que nos dedicamos al sector de las renovables ha sido no solamente la posibilidad de poder acceder
a muchos más clientes. Primero, porque el autoconsumo ya ha dejado de ser un futurible, ya es una realidad. Además, también es verdad que la coyuntura geopolítica, como está de moda ahora denominarla, también ayuda. Esta volatilidad en el precio de la energía hace que sea mucho más económico el poder producirse y autoconsumir su propia electricidad, pero es que además de eso estamos generando empleo. Es decir, en nuestro caso hemos pasado pues, de 5 trabajadores a 30 en prácticamente 4 años. Sí es cierto que probablemente habrá que mejorar y ya aprovecho para haceros la petición del oyente, ¿no? Mi madre siempre dice que el que no llora no mama. Hay que intentarlo. Y es verdad que sí, quizás la tramitación o la agilización en la tramitación nos supondría que no se generaran esos cuellos de botella que se están generando en determinadas comunidades autónomas, ¿no? Pero obviamente tanto el autoconsumo fotovoltaico ha llegado para quedarse, como esperamos y deseamos que todas estas ayudas, todos estos fondos de resiliencia, estos fondos que el IDAE pone no solamente a los autónomos que tenemos empresas, sino que a nosotros también somos usuarios o podemos ser beneficiarios de estas ayudas, que se sigan manteniendo y empujemos todos en pro de una cosa clara, y es que no tenemos un planeta B y que ojalá el mundo lo dejemos un poquito mejor evitando todas las emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? Yo poca cosa más, se quedará a vuestra disposición para cualquier aclaración y demás, y mil gracias por estas jornadas y os animo a que se mantengan en el tiempo. Muchas gracias, José Vicente. La verdad que es muy estimulante escuchar 2 casos como los vuestros, ¿no? Positivas, experiencias que han salido bien, que seguro que animan a quienes nos están viendo a poder también engancharse y subirse al tren con todos estos recursos que pone a disposición el IDAE. Sí, claro. Aprovecho, José Vicente, y te lanzo una pregunta y luego te recojo el guante también de la petición, ¿eh? Una cosa que nos interesa mucho y que trabajando con el equipo, ¿no? en esas barreras, ¿no? que obviamente faltan, como bien dices, ¿no? En 2018 se elimina el impuesto al sol, se quitan muchísimas barreras y el resultado ha sido, bueno, lo habéis visto, ¿no? Y yo creo que eres un ejemplo de esos casos de éxito que estamos viendo en todo el país. Y es verdad que hablamos en términos de potencia, no de generación de energía, pero el año pasado en España se instalaron 1.200 megavatios de autoconsumo, que eso en términos de potencia punta es el equivalente a 1 o 2 reactores nucleares, ¿no? que para instalar un reactor nuclear estaríamos décadas. Es verdad que luego la potencia, bueno, pues se va generando en distintos momentos. Pero efectivamente siempre queda trabajo por delante, siempre quedan, ¿no? esas siguientes barreras que hay que seguir eliminando y en eso seguimos. Pero una de las cosas a la hora de abordar esas barreras, que era también para preguntarte y conocer tu perspectiva, es la parte del cliente, ¿no? Cuando vais como haciendo esa oferta comercial, ¿no? Y a un cliente, pues quien sea, particular, empresario, lo que sea, ¿está la gente predispuesta ya? ¿A la gente todavía le falta entender que esto ya es maduro, que esto ya es viable, que esto es muy fácil? ¿Qué percepciones veis, ¿no? Cuando vais explicando vuestro producto al final y los servicios que ofrecéis? Yo creo que efectivamente llevamos ya tiempo hablando de autoconsumo. Es verdad que indudablemente toda la coyuntura que estamos viviendo con la volatilidad de los precios de la energía, ahora con la guerra, triste guerra o la invasión, mejor dicho, de Rusia a Ucrania y la dependencia energética de Europa con el gas, sí está haciendo que cada día nos estemos planteando la necesidad de ser más independientes energéticamente. Obviamente, claro, cuando una industria o un particular en su casa está pagando el vatio, el megavatio, a una barbaridad, pues nos hemos ido a un 700% más de lo que estábamos pagando, pues sí hace que sea mucho más fácil la entrada. Aún así, yo aquí siempre abogo por lo mismo. Aquí tenemos que hacer una concienciación público-privada para explicar muy bien qué significa el autoconsumo, para explicar muy bien cómo es una instalación de autoconsumo, qué partes tiene, qué partes hay que defender y, sobre todo, velar por las buenas prácticas a la hora de hacer las instalaciones. Es verdad que con todas las crisis hay muchas personas que se vuelven a enganchar
afortunadamente, a un mercado que está en auge, pero hay que hacer muy bien las cosas. Pero yo, Joan, es verdad que nunca pararía de seguir contando, porque estamos caminando, ¿no? Y estamos haciendo el paso. Hoy hablamos de autoconsumo, pero mañana tenemos que hablar de comunidades energéticas. Mañana tenemos que hablar de esa posibilidad de que un polígono industrial, seguir avanzando en la legislación para que un polígono industrial pueda ser energéticamente independiente. Fijaos, se puso de moda con las elecciones en Castilla y León la España vaciada, ¿no? ¿Por qué no puede haber, como en el caso de algunos países en Francia, y pueblos que sean energéticamente independientes? Y creo que en eso es a lo que tenemos que entender y a lo que tenemos que intentar caminar juntos, insisto, con una colaboración público-privada, porque es mucho más fácil llegar a la opinión pública. Yo creo que es un primer paso, que nos queda mucho camino que recorrer, un camino apasionante y muy bonito, y sobre todo convertir a España realmente, yo en mi sector, que es el sector fotovoltaico, en la referencia que debería ser en Europa. Es que somos el país con más horas de radiación solar que tenemos en Europa. Creo que tenemos la voluntad política, creo que tenemos la voluntad empresarial. Los autónomos y las autónomas estamos trabajando duro para que esta situación se convierta en una realidad futurible, y creo que tenemos todos los ingredientes para una combinación perfecta. Muy bien, pues muchas gracias, José Vicente. Si os parece ahora, teníamos previsto pasar al turno de preguntas, ¿no? Antes de rescatar alguna de las que se han vertido en el chat, tenemos prevista la conexión y participación también telemática para formular una pregunta de José María Torres. Él es presidente de Compymes, la patronal de la pequeña y mediana empresa, de la que también forma parte como organización promotora Watae. Así que no sé si, José María, ¿estás por ahí? Hola. Hola. ¿Qué tal? Adelante. Perfectamente. Muchas gracias por acompañarnos y cuando quieras. Un placer, porque como sabéis, vengo ahora, estabais hablando un poco de la crisis bélica, pues vengo de estar unos cuantos días visitando toda la frontera y en Cracovia, Varsovia, viendo todo el desastre que se está produciendo allí, ¿no? Bueno, yo primero felicitaros a Watae por la gran labor que estáis haciendo con los autónomos y todas las jornadas y bueno, todas las iniciativas que hacéis, que vamos, que tienen un gran valor, ¿no? Para nuestra sociedad, porque los autónomos son la parte fundamental, el pilar de nuestra economía, ¿no? Yo escuchando un poco la jornada, ante la situación actual, ¿no? que estamos atravesando con el problema energético agravado por la crisis bélica, que está abriendo el debate de nuevos modelos de producción, ¿no? de la energía que permitan transitar hacia sistemas más sostenibles, ¿no? Desde Compymes nos gustaría saber, al margen de las ayudas económicas, qué planes o programas se pueden impulsar para fomentar y permitir que el autoconsumo se instaure como una garantía de abastecimiento eficiente para las empresas, que además sirva para habilitar el acceso, ¿no? al mercado eléctrico a pequeños distribuidores y productores, y que garantice la instalación de pequeñas plantas fotovoltaicas, ¿no? para venta en red o autoconsumo. Muy bien. ¿Quién quiere responder? ¿Tú mismo? Perfecto, Joan. Pues muchísimas gracias. Desde luego, ¿no? Para nosotros las líneas de ayuda, estos fondos europeos, al final son un impulso inesperado, ¿no? y bueno, pues una oportunidad dentro de la crisis que supuso y todavía supone la crisis del COVID, para no dar un salto atrás, o sea, no reactivar la economía simplemente rebobinando, sino que reactivar la economía construyendo otra cosa y una cosa mejor, ¿no? Pero una de las cosas que trataba de señalar al principio es que esto no es una cosa aislada, efectivamente. No se trata de que aquí mucha gente con estas ayudas se ponga placas solares o rehabilite su vivienda o se instale puntos de recarga y ya está, ¿no? Y dentro de 2 años, cuando se acaben estos fondos, nunca más se supo, sino precisamente lo que comentas, ¿no? Que esto sea la activación, la rápida activación de toda una serie de soluciones comerciales, de alternativas, de mejoras, para que, bueno, pues al final autónomos, empresas, familias paguemos menos y de forma más estable, ¿no? por la factura eléctrica. Eso se traduce directamente en ser competitivos, en poder pues, generar, mantener empleo, no repercutir, ¿no? incrementos de costes a los clientes y demás.
Justamente con el autoconsumo lo que tenemos, y aprobamos, si no recuerdo mal, a finales de año, o sea, hace escasos 3 meses, una hoja de ruta del autoconsumo que lo que fija es los objetivos que nos marcamos de autoconsumo a 2030. Y como ha salido en otros casos, en otras ocasiones, me adelanto ya, posiblemente nos hayamos quedado cortos con el objetivo y ojalá nos hayamos quedado cortos con el objetivo, también digo, ¿no? Cuando haces una proyección de una cosa que es muy, muy incipiente y el crecimiento es exponencial, hemos aprendido, ¿no?, que nos cuesta mucho hacer predicciones en el corto o medio plazo. Se ha hecho un estudio muy solvente en base a tejados, cubiertas, superficies y radiación, números que nos da pues, entre 9.000 y 14.000 megavatios de autoconsumo instalado en España en distintos sectores, pero al ritmo al que vamos posiblemente lo superemos y ojalá sea así, ¿no? ¿Qué es lo que contempla esa hoja de ruta de autoconsumo? Pues un poco de ese análisis, ¿no?, de qué es lo que nos falta todavía, de dónde no estamos llegando, pues medidas para combatirlo. Hay parte que son medidas normativas, que hay que todavía facilitar, hay que eliminar. Al final, cada trámite, ¿no?, puede ser un paso atrás o una ralentización de ese despliegue. Hay una parte muy importante que todavía es de conocimiento. Es verdad que a lo mejor en el sector empresarial pues esto ya no ocurre tanto, pero en el sector doméstico, desde luego, lo del impuesto al sol, lo de que hay trabas burocráticas, lo de que la administración penaliza el autoconsumo, eso todavía ha quedado, eso ha hecho mella y todavía hay mucho trabajo que hacer. Y hay algún otro ámbito que nos interesa desarrollar especialmente, que es el autoconsumo colectivo o compartido. Es una posibilidad que se habilitó en la normativa del 2018, pero que todavía es muy incipiente, pero que es importantísimo. Más del 70% de españoles vivimos en bloques de pisos, en comunidades de propietarios. Ya cuesta ponerse de acuerdo para el contrato de la limpieza o de qué color vamos a pintar la fachada, imagínate para hacer una pequeña instalación de autoconsumo. Lo bueno del autoconsumo es que, al contrario que tener la fachada bonita, es que te ahorra en factura de la luz en gastos comunes, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo muy, muy concreto, estamos viendo cómo trabajar con los sectores económicos profesionales que ofrecen estos servicios, con el sector de los administradores de fincas, por ejemplo, que al final son los que van a asesorar en cualquier junta de vecinos ese tipo de alternativas. O si me voy al sector de los polígonos, ¿no?, y de las pequeñas industrias, pues a lo mejor tengo una nave industrial con muy poco consumo, porque tengo, pues, es de almacenamiento, pero con mucha superficie de cubierta, y al lado tengo una industria o una empresa más pequeñita, con menos superficie, pero con más consumo. Incentivar que podamos compartir la energía que genera uno y consume el otro en un entorno, en entornos de proximidad, para efectivamente avanzar hacia sistemas mucho más eficientes y que no dependan, pues, ya ni del exterior del país e incluso en algunos casos ni del exterior de ese polígono, ¿no? O sea, que esa hoja de ruta de alguna forma marca los próximos pasos que iremos actualizando en los próximos años, porque esto está en plena ebullición, pero marcando también esas oportunidades, incluido el tema de la formación. Antes se comentaba, ¿no?, esto es un sector emergente, afortunadamente se está generando empleo. Lo que no nos podemos permitir, ni como sectores empresariales ni como administraciones, que esto se haga por hacerse rápido, se haga mal o se haga regular, ¿no? Hay que asegurar que haya buena formación, que esas oportunidades laborales vengan ligadas, ¿no?, a la adecuada cualificación y que no se pierda la credibilidad. Es mucho más difícil ganar credibilidad que perderla. Por desgracia se pierde en un momento, y una instalación mal hecha, un accidente en algún sitio, ¿no?, que pueda llegar a pasar, se puede cargar toda la solvencia y la credibilidad que cuesta muchos años conseguir en cualquier sector. O sea que desde la Administración queremos trabajar con asociaciones sectoriales, con federaciones, para acercar esa formación a los profesionales y que, bueno, cuando hablamos de generación de empleo no sea en genérico, sino que sea en concreto, ¿no? Sean instaladoras, instaladores que puedan dedicarse y hacer una carrera profesional de ello y ayudar a generar esto al ritmo que necesitamos. Muy bien. Bueno, José María. Nada, muchas gracias. Gracias a ti y nos vemos. Gracias. Adiós. Perfecto, pues hay varias preguntas que se han vertido en el chat del streamer en YouTube. Algunas de ellas, porque se han hecho como a lo largo de toda la jornada, han sido ya contestadas por el desarrollo de vuestras intervenciones. Había alguna pregunta sobre incentivos, sobre algunos trámites en concreto que en realidad habéis ido aclarando. Y bueno, como digo, hay alguna que creo que técnicamente merece la pena que quizá la tratemos posteriormente y dejemos la respuesta allí. Sí que me parece interesante, al hilo de la movilidad sostenible, una pregunta que plantea el usuario Jeremías,
y que es la siguiente. En el plazo de unos 3 o 4 años, todos esos vehículos, entiendo que se refiere a los vehículos eléctricos o de cero contaminantes, generarán una gran cantidad de baterías para recambio. ¿Existe algún plan de reciclaje al respecto? Chan, chan. Bueno, sí, si queréis comento. De hecho, ya se está creando un nuevo nicho de negocio, ¿no? Y hay empresas que se encargan de lo que denominamos segunda vida de esas baterías, porque esas baterías a lo mejor para el uso del vehículo, pues en cuanto a lo mejor, que bueno, yo estimo que no es más que esos 4 o 5 años que han mencionado, es decir, los fabricantes, algunas marcas de vehículos ya dan garantías de 5 años de la batería, y yo estoy convencida de que van a durar muchos más años. Pero bueno, cuando ya empieza a lo mejor a no ser capaz de recargar, dijésemos, más allá del 80%, que para un vehículo efectivamente, pues como decía Gabriel, ¿no? Ya si tengo 300 kilómetros de autonomía y me empieza ya no a recargar hasta el 100%, pero esa batería tiene muchísima capacidad de almacenamiento y entonces se está utilizando para esa segunda vida, que puede ser, pues mira, ahora se están utilizando en puntos de recarga rápida en carretera, por ejemplo, para no tener que tener una acometida a la red con una potencia tan alta, se está apoyando con estos sistemas de baterías de segundo uso y una instalación fotovoltaica, y lo que le permita es, dijésemos, que el término de potencia no sea tan alto, ¿no? O en sistemas de alumbrado, es decir, se está iniciando ahora todo este nicho de negocio de posibles aplicaciones de esa segunda vida de las baterías, ¿no? Luego ya al margen, si ya incluso llegamos a aprovechar esa segunda vida de las baterías, luego efectivamente existe una directiva de reciclado. También daros cuenta que los materiales y componentes de las baterías son muy preciados y costosos, con lo cual también existe una industria que lo que pasa es que todavía el número de baterías de vehículos pues no es muy elevada, ¿no? Pero que están reciclando, dijésemos, el litio, el cobalto, es decir, todos los materiales que realmente pues, tienen un alto valor en el mercado. Y por complementar lo que comenta Isabel justamente, ¿no? Para fomentar, para acelerar, esas industrias están, pero van a tener que crecer muchísimo si realmente vamos a desplegar estos vehículos. No somos nosotros, pero sí nuestros colegas de ministerio en la parte de medio ambiente, en el Ministerio de Transición Ecológica, acaban de aprobar un PERTE de economía circular y una de las líneas de actuación es justamente esta, ¿no? En los dos extremos, cuando diseñamos baterías nuevas, sistemas fotovoltaicos o sistemas eólicos, cómo los diseñamos teniendo ya en cuenta ese final, ¿no? Es decir, que sean materiales, que sean diseños que luego se puedan desmantelar, se puedan reutilizar, y lo otro, ¿no? Cómo empezamos a generar o a reforzar esa industria, primero de segunda vida de baterías y en último término de reciclaje. Lo bueno es que efectivamente son materiales escasos, materiales preciados. Al contrario que los combustibles fósiles, que también son finitos, el combustible fósil una vez lo quemas en un motor, ¿no? Una vez lo utilizas, eso ya desaparece para siempre. Estos materiales, si los utilizas bien y los reciclas, pueden tener numerosas vidas. Muchas gracias. La verdad es que ahí el enganche también que hacías, Joan, al inicio de tu exposición con otras líneas de trabajo, con la economía circular en este caso, a mí ya se me van ocurriendo, María José, un montón de cosas sobre las que tirar del hilo y seguir trabajando en espacios como este o implementando alguna otra iniciativa de colaboración conjunta. En todo caso, pues recordar que además de esa web del propio IDAE, idae.es, vamos a recopilar la información fundamental de lo aquí vertido en nuestra propia página web de WATAE y que seguro que será el inicio de una colaboración en muchos ámbitos, porque sí que es muy importante para una organización como esta, el que todo este esfuerzo que existe para hacer posible ese cambio de paradigma energético y esa transición ecológica en materia energética llegue a la base del tejido productivo con todas sus variedades y singularidades tan complejas en cuanto a sectores. Así que un placer teneros por aquí, gracias a todas y todos. Y bueno, pues quienes hayáis hecho algunas preguntas que no han quedado respondidas, no os preocupéis, porque haremos ese trabajo también para que en el propio chat figure la respuesta y tendremos ocasión, como digo, de seguir profundizando en la materia. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias.